Hablábamos de tocar el derecho laboral, que es un derecho que está en los juzgados todos los días y con mucha fuerza. Y hablábamos que hay una percha, la percha es cuando queremos tocar un tema, ¿por qué lo tocamos? Y concretamente hace un año, fue un 20 de enero, una tarde, alrededor de las 6 de la tarde, una conocida presentadora de televisión, Paz Padilla, abandonaba su programa, el programa donde trabajaba de presentadora, en Sálvame, eh, y unos días después leemos un comunicado de la empresa Mediaset donde había sido despedida. Paz Padilla comienza un proceso judicial, interpone una demanda en la jurisdicción laboral por despido improcedente. Entonces, con ese contexto de lo que sucedió hace un año, porque después yo retomaré y contaré el final de aquella historia que no llegó a juicio, porque en lo laboral, bueno, casi todos los juicios, pero en lo laboral son muy importantes esos minutos antes para ver si hay negociación y las dos partes quieren negociar y no llegar a sala. Eh, Aquí nos planteamos los tres tipos de despido, que son el despido procedente, el despido improcedente y el despido nulo. Entonces, yo creo que vamos a entrar en materia y yo creo que David, tú sí que nos puedes explicar la diferencia entre uno, el otro y el otro, sobre todo para aquellos que se encuentren en una situación de me han despedido y yo lo que quiero saber es si mi despido es un despido que es procedente para la empresa, si es improcedente o nulo, con vulneración de derechos fundamentales. Bueno, evidentemente, además de la razón de oportunidad de que hace aproximadamente un año que se produce la situación que da lugar al despido de Paz Padilla, el abordar otro tema, otro tipo de derecho distinto al que normalmente veníamos abordando, también es importante porque estoy seguro que mucha gente de la que nos está viendo alguna vez se ha visto inmerso también en algún tipo de procedimientos de estos o si no ellos directamente alguna persona cercana, y creo que puede ser también de interés, no solo evidentemente por la cuestión de paz, que evidentemente puede ser muy interesante para la gente, sino también por la aplicación práctica que puede tener este derecho en las personas que nos están escuchando. Bueno, evidentemente, efectivamente, los despidos pueden ser procedentes, que es en aquel caso en el que la empresa procede al despido y existe justa causa para que exista ese despido, baja productividad, ausentarse en determinadas ocasiones al puesto de trabajo, los motivos conocidos, que exista una justa causa. El despido puede ser, cuando no tiene lugar esa procedencia, puede catalogarse como improcedente o como nulo. La diferencia fundamental entre uno y otro, entre el despido improcedente y el despido nulo, radica en la causa o el motivo en el que se sustenta esa revocación del despido. El despido nulo se produce en aquellos supuestos en los que el despido tiene amparo o se puede, no es que tenga amparo, sino que la revocación de ese despido, la lucha contra ese despido que ha hecho la empresa se debe o puede tener causas en motivos discriminatorios, en la vulneración de derechos fundamentales, de las libertades públicas. Luego también sí que es cierto que el Estatuto de los Trabajadores contempla algún tipo de supuesto mucho más concreto, mucho más regulado, pero por así decirlo, cuando se produce el despido en esas causas de vulneración de derechos fundamentales, libertades públicas o por motivos de discriminación, sea el motivo de discriminación que sea, razón de sexo, de religión, Política, salud. indudablemente, todas esas cuestiones. Pues cuando se produce el despido en una de esas circunstancias, puede dar lugar a la nulidad del despido. Y en el resto de casos, si no es procedente, se cataloga como improcedente. Por ejemplo, retomando una posible causa de la procedencia que decíamos antes, que es el hecho de que haya bajado notablemente mi rendimiento y no cumpla con mis funciones. Pues si a mí me despiden por ese motivo y eso no se ajusta a la realidad, pues donde había un despido procedente que se pretende invocar por la empresa, pasaríamos a la improcedencia del despido. Antes de pasar, Iván, porque aquí hemos tocado un tema que es muy importante y me tengo que volver a esa tarde del 20 de enero, cuando dices vulneración de derechos fundamentales. Yo no sé si os acordáis que aquella tarde lo que se empezó a hablar desde primera hora era sobre el negacionismo de una enfermedad, de una pandemia, y se llegó al punto de la vacuna. No se dijo claramente, pero ahí lo que se está intentando insinuar era si Paz Padilla
se había vacunado de la vacuna del COVID o no lo había hecho. La línea fue muy fina, pero Paz no tenía que decir, como ningún español tiene que decir, si está vacunado o no tiene que estar vacunado. ¿Por qué? Porque, como ha dicho David, la salud, la religión, la política y el sexo son derechos fundamentales que están sumamente protegidos. Dicho eso, el caso de Paz podría haber sido haber solicitado, haber interpuesto una demanda de despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, porque aquí lo que se estaba hablando era de si a raíz de un directo que hizo con Ani Gartiburu y María del Monte en los días previos a las uvas, es decir, estamos hablando de finales de diciembre del año 2021, pues ella hizo una serie de comentarios. En esos comentarios se extrae un extracto de aquella conversación y se juega con un tema de salud que está protegido. Paz y el abogado que llevó en su momento a Paz analizaron la situación y a Paz le interesaba más un despido improcedente, por lo que se contará después más que vulneración de derechos fundamentales, porque si es un despido nulo, uno tiene que volver a su puesto de trabajo. Y Paz lo que quería era que su contrato de larga duración de 2 años se respetase, pero no volviera a su puesto de trabajo. Y lo consiguió en la negociación. Dicho eso, para que se entienda cuál fue el caso de Paz. Paz abandona el puesto de trabajo por una circunstancia y lo abandona porque en ese momento ella se sintió sometida a una coacción hablando de un tema que ella no quería ni tenía que hablar. De hecho, de allí ella cuenta con un parte médico y eso se utilizó en su momento antes de entrar a juicio. Pero Iván, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El abandono del puesto de trabajo es una causa para extinguir el contrato? Puede ser una causa para extinguir el contrato en ese momento, ¿vale? Todos los casos, obviamente, hay que analizarlos singularmente. Un presentador en televisión, en un programa máxima audiencia, el abandonar el puesto de trabajo sin causa justificada, pues podría ser alegado como una causa de despido. Otra cosa es que luego los tribunales tendrían que decidir. Pasa que yo creo, y ya precisamente hace un año que ocurrió esto, que la causa del abandono no era injustificada. Es decir, parece ser que además hubo un parte médico posteriormente, y además no solamente no era una causa justificada, sino en lo que habéis estado hablando anteriormente de la vulneración de derechos constitucionales, yo iría dejando un concepto, además de la vulneración de derechos fundamentales, que es que se atentaba contra su integridad moral. Y veréis, luego si queréis nos referimos un poco más a ellos, pero es un concepto importante, la integridad moral. Con lo cual, el abandono justificado en este caso, porque además hubo un parte médico y además había un contexto, es decir, no fue una decisión unilateral, voluntaria, y es evidente que nunca hubiera podido soportar una causa de despido. Obviamente, entre otras cosas, porque en ese mismo programa ha habido abandonos de puesto de trabajo injustificados, todos. Y nunca se tomó una decisión así, que obviamente a la hora de entrar a valorar es muy importante. De hecho, por lo que estás diciendo, Iván, una de las pruebas que llevaba Paz en caso de celebrarse el juicio, que no se celebró porque minutos antes se llega, o la noche antes se llega a una negociación, la negociación que quiere la parte de Paz Padilla, es decir, y la empresa acepta esas condiciones. Iván, David, ¿tú crees que los jueces, cuando hablas del abandono del puesto de trabajo, miran el contexto en el que se produce? Es decir, no es lo mismo que tú como abogado del despacho Iuris Tantum una mañana te levantes de tu mesa de trabajo y te vayas. Entonces Iván te diga, mira, fuera porque esto es, se puede extinguir el contrato y es un despido procedente. Los jueces atienden a los contextos donde se producen esos despidos, ese abandono del puesto de trabajo. Hombre, evidentemente tienen que atender a todas las circunstancias que rodean al supuesto en el que se tiene que enjuiciar el hecho. En este caso, como decía Iván, aquí hay dos cuestiones fundamentales respecto de lo que acontece con Paz. Por una parte, si una persona se ausenta de su puesto de trabajo, puede deberse a una causa justificada. Entonces, si la causa está justificada,
evidentemente eso tiene una repercusión a la hora de decidir si es un abandono completamente voluntario porque me voy, porque me da la gana o porque no asisto a mi puesto de trabajo sin más, o si existe una justificación para esa ausencia. Y luego además otra cuestión que también es el contexto, que también ha apuntado muy bien Iván, es el hecho de que en cierta manera varios colaboradores, algún presentador también se ha ausentado de ese puesto de trabajo y no ha habido ninguna repercusión. Incluso a veces se pretende dar a ese tipo de situaciones o tratar de aparentarlo como parte del espectáculo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues evidentemente los jueces tienen que atender a todas las circunstancias que se plantean sobre ese concreto supuesto, indudablemente. Porque los juicios, es decir, cuando se ganan o se pierden, depende de esas pruebas documentales o pruebas testificales que se lleva la parte para poder justificar ante el juez de que se lleva razón. Paz tenía unas pruebas testificales que eran 2 compañeros, y después de las pruebas documentales, eso es muy importante por lo que acabas de decir, las pruebas documentales era el vídeo gráfico donde a lo largo de 13 años muchos colaboradores han abandonado el plató. Y lo más importante, como tenía que ser de igual a igual, no se podía comparar un presentador con un colaborador. Pero también contaba en la parte documental, de la prueba documental, que un presentador había abandonado en el año 2012 o 2013, no lo recuerdo muy bien, el puesto de trabajo por algo que no le cuadraba a él, que también le afectó y cogió y se fue. Entonces, esa prueba documental también contaba Paz Padilla de igual a igual, que no es lo mismo colaboradores, porque colaboradores es una parte de la escaleta que sucede con mucha frecuencia, es decir, se va, se vuelve, pero también contaba con la parte del presentador.